¿Quieren? En el chat. Vamos a compartir pantalla para recordar un poquito lo último que vimos. Bien, nos está quedando para terminar la parte esta de series. Nos está quedando los criterios para series con términos de cualquier signo, que son dos criterios. Criterio del cociente y criterio de la raíz, que van sin demostración. Y la demostración de la convergencia de las series P. A ver dónde estaba esto, esperen que encuentre. Serie P. Acá está. Este teorema de la convergencia de la serie P, nos falta la demostración. Vamos a terminar primero con los criterios y luego vemos esa demostración. Y vamos a comenzar con series de potencias. En una de esas, si terminamos hoy con series de potencias, el jueves estaremos haciendo un repaso de todo un poco. Y si no, el jueves terminamos y hacemos lo que se puede hacer de repaso. Bien, a ver. Bueno. Tenemos dos criterios, que el criterio del cociente y criterio de la raíz. Son dos criterios que nos sirven para cualquier tipo de series que tengamos. Las series pueden ser de términos positivos, series alternadas, o cualquier signo que tengan los términos de la serie. O sea, para cualquier tipo de serie que tengamos, se puede utilizar el criterio del cociente y el criterio de la raíz, si es que uno cree que es conveniente usarlos. Bien. El criterio del cociente nos dice, yo tengo una serie cualquiera, en este caso dice desde n igual a 1, pero puede comenzar desde n igual a cualquier número natural. Lo importante que acá hay que tener en cuenta es que el a sub n sea distinto de 0 para todo n. O sea, ningún término tiene que valer 0. Bien. Entonces lo que hacemos, tengan en cuenta acá que a sub n es todo el término general de la serie. Todo lo que está adentro. Tengan cuidado con estas cosas porque, a ver, por ejemplo, cuando yo tengo una serie alternada, ¿dónde estábamos? A ver, serie alternada, aquí. Se le llama a sub n, vean acá, esta, por ejemplo, serie alternada. A sub n es el factor positivo, no es todo lo que está dentro del símbolo suma, ¿sí? En la serie alternada hay dos factores adentro. Uno es el menos 1 a la n o menos 1 a la n más 1, que es lo que me da el signo. Y el otro es un factor positivo, el a sub n. Bueno, en este caso, a sub n es todo lo que está adentro de la serie. O sea, todo el término completo. ¿Dónde estamos? Volvamos para acá. Aquí está. Entonces lo que hacemos es calculamos el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de este cociente. El a sub n más 1 sobre a sub n. ¿Sí? Y se pueden presentar dos casos en los cuales uno va a poder sacar una conclusión. O un tercer caso en el cual el criterio no me va a servir. Si el límite me da 1, el criterio no me va a servir. Con este criterio no voy a poder deducir si la serie es convergente o divergente. Si es que el límite llega a dar 1. Ahora, si el límite existe, me da un número, pero es menor que 1, entonces vamos a decir, la serie es absolutamente convergente. Y si el límite da 1, perdón, da mayor que 1 o da infinito, entonces la serie es divergente. Y tengan en cuenta un teorema que ya habíamos visto en la clase pasada,
que si la serie es absolutamente convergente, entonces podemos decir que la serie es convergente. ¿Se acuerdan de ese teorema? A ver, lo recordemos. Por acá está. Arriba. No, creo que se vio después. Absolutamente. Aquí está. No, esta es la definición. A ver, lo encontremos el teorema. Aquí está. Criterio de convergencia absoluta que nos dice, si la serie de n igual a 1 a infinito de a sub n es absolutamente convergente, entonces esa serie es convergente. ¿De acuerdo? No sé si me están escuchando. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces es fácil, es directamente calcular el límite del valor absoluto de este cociente y ver en qué caso nos encontramos. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, dice ejercicio 18 de la página 34. Determinar usando el criterio del cociente si esta serie converge o diverge. El apartado B. Veamos. Entonces, para nosotros, A sub n es todo. Como vamos a usar el criterio del cociente, todo esto es A sub n. Entonces, menos 1 elevado a la n por n cuadrado por 2 a la n más 1 sobre 5 elevado a la n. Y acá observamos que esto nunca se hace cero para ningún número natural. O sea que esto es distinto de cero para todo n perteneciente a los naturales. Si la serie acá hubiera comenzado desde n igual a 7, entonces vamos a decir, para todo n perteneciente a los naturales, mayor, n mayor o igual que 7. ¿Eh? Es distinta de 0, entonces sí vamos a poder usar el criterio del cociente. Calculemos el a sub n más 1. Donde está n, ponemos n más 1. Entonces acá vamos a tener menos 1 elevado a la n más 1 por, aquí Profe, vamos a tener ningún n valor más tiene 1. que hacerlo a cero al término. ¿Cómo? ¿Cómo? Ningún valor tiene que hacerlo cero al término para poder Exacto, aplicar este teorema. exacto. Ningún valor. Ah, bien. Fíjate acá, veamos nuevamente. Acá dice, acá arriba, aquí está, mira, dice. Criterio del cociente, acá dice, para todo n perteneciente a los naturales, a sub n tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Bien, bien. Bien, entonces reemplazando n por n más 1, tenemos, en esta parte va a ser n más 1 al cuadrado por 2 elevado a la n más 1 más 1 sobre 5 elevado a la n más 1. O sea, simplificando un poquito esto, quedaría menos 1 a la n más 1 por n más 1 al cuadrado por 2 a la n más 2 sobre 5 a la n más 1. Y vamos a calcular entonces el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n. Vean bien cómo es el límite y en el numerador va a sub n más 1, en el denominador va a sub n. Tengan cuidado con eso, algunos lo ponen al revés y después sacan las conclusiones invertidas. Así que tengan cuidadito con eso. Bien. Entonces, esto va a quedar igual. Límite. N tiende a infinito. Pongamos el valor absoluto, la fracción principal, y aquí vamos a escribir. El a sub n más 1 es todo esto que está acá, y
a sub n, esto que está acá. Ese es el a sub n. Bien, todo esto, valor absoluto. Ahora es cuestión de simplificar toda esta expresión antes de pretender calcular el límite. Veamos, esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito. Como todo acá hay productos y cocientes, el valor absoluto lo puedo distribuir en el numerador, en el denominador y en cada factor. Tengamos en cuenta lo siguiente. Todo esto que está aquí, todo esto es siempre positivo, ¿sí? Todo eso es siempre positivo. Entonces, el valor absoluto de toda esta parte es eso mismo. Y el valor absoluto de estos dos términos, de este factor y de este factor, el valor absoluto de ellos vale 1. ¿Sí? Entonces, directamente nos queda esta expresión. Acá vamos a tener n más 1 al cuadrado por 2 a la n más 2 sobre 5 a la n más 1. Y abajo nos queda n cuadrado por 2 a la n más 1 sobre 5 a la n. ¿Alguna pregunta? El valor absoluto de esto, de lo que está en color verde, vale 1. ¿Por qué? Depende si n es par o impar, esto va a valer 1 o menos 1. El valor absoluto siempre es 1. Y toda esta parte, lo que está encerrado en color rojo, es siempre positivo, así que su valor absoluto ya no hace falta escribir. Directamente queda lo mismo. Bueno, acomodemos esto un poco en una sola fracción. En una fracción vamos a tener el n más 1 al cuadrado por 2 a la n más 2 por 5 a la n. Y abajo vamos a tener el n cuadrado por 2 a la n más 1 por 5 a la n más 1. Obviamente estoy teniendo infinito sobre infinito. Pero acá podemos simplificar algunas cosas. Esto va a ser el límite cuando n tiende a infinito. Esta parte de aquí, esto, lo puedo asociar en una sola potencia. Lo puedo escribir como n más 1 sobre n todo al cuadrado. Por. Entre estos dos, resto los exponentes, porque tienen la misma base, ¿sí? Y se están dividiendo. Entonces, n más 2 menos n más 1 me va a quedar 1. Entonces acá me queda 2. 2 elevado a la 1 es 2. Y esta otra parte de acá, puedo restar también los exponentes y nos va a quedar 5 en el denominador. O sea, esto va a quedar 2/5 directamente. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, esto es igual al límite cuando n tiende a infinito. Y acá puedo distribuir n más 1 en n. Es decir, n sobre n nos va a quedar 1 más 1 sobre n al cuadrado por 2/5. Como es un producto, esto va todo entre corchetes. Y ahora calculemos el límite. Cuando n tiende a infinito, toda esta potencia tiende a 1, ¿sí? Entonces, el resultado de este límite es 2/5. Y esto es un número menor que 1. Entonces, por el criterio del cociente, ¿a qué llegábamos? Que si ese límite me daba un número menor que 1, entonces puedo asegurar que la serie es absolutamente convergente. Entonces vamos a concluir diciendo, entonces, por el criterio
del cociente, la serie, escribamos la serie original, esta que está acá, vamos acá, esta serie es absolutamente convergente. Entonces, esta serie es convergente. Esto es por el criterio de convergencia absoluta. Si la serie es absolutamente convergente, entonces es convergente. Y con esto quedaría terminado este ejercicio. O sea, simplemente es resolver un límite y sacar una conclusión. Obviamente, si el límite me llegara a dar 1, no me sirve todo lo que hice y entonces tendré que pensar en otro criterio. ¿Hay alguna pregunta? Ahí en lugar de tender a 1, ¿no tendería a E? No, porque esto es la base tiende a 1 y 1 al cuadrado es 1. Fíjate que el exponente es 1. El límite E es cuando vos tenés esto. Límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n. Ese es el límite E. En ese límite vos tenés que tener la indeterminación 1 a la infinito. Es indeterminado el límite E. El exponente tiene que ser n y tiene que ser inverso, recíproco a lo que se le suma 1. ¿Sí? Sí, profe. En cambio Me acá quedó no. claro. Acá esto está elevado al cuadrado. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, se entendí todo. Bien. Volvamos al PDF. Y veamos el último criterio que nos está quedando, es el criterio de la raíz. Que nos dice sea una serie de términos cualesquiera. Es decir, ahora sí tengo cualquier serie y acá no hay ninguna condición para el A sub n. En el criterio del cociente, el A sub n, o sea, es para cualquier serie, pero que ningún término sea nulo, que ningún término valga 0. También vale para cualquier serie, salvo eso. Pero acá, este es el más abarcativo, el criterio de la raíz. Cualquier serie que yo tenga. Entonces uno calcula el límite, cuando n tiende a infinito, de la raíz enésima del valor absoluto de A sub n. Y de ahí habrá que bancarse ese límite. Generalmente es un límite, la mayoría de las veces, un poco complicado de resolver. Hay veces que no y hay veces que sí. Entonces, en algunas series, si por ejemplo, si el A sub n fuera una potencia en la cual en el exponente está n, al poner la raíz enésima, a lo mejor ese exponente se simplifica, entonces ahí ya se simplifica la expresión. Pero si esa raíz continúa y no se logra simplificar la expresión, generalmente el límite es complicadito. Pero no quiere decir que no se lo pueda resolver. Bueno, entonces, los casos que se presentan son similares a los del caso del criterio del cociente. Si yo resuelvo este límite, existe y me da un número menor que 1, nuevamente vamos a decir la serie es absolutamente convergente. Si el límite me llega a dar un número mayor que 1 o infinito, concluimos diciendo que la serie es divergente. Y si el límite vale 1, el criterio no me va a servir. Tendré que buscar otro criterio. O sea, no hay mucho para pensar. Veamos este ejemplo. Ejemplo 21, que es el ejercicio 19 de la página 34 de la guía. Dice ahí usar el criterio de la raíz. Pero en el parcial tengan en cuenta que eso no va a decir. Bien. A ver.
Vamos a ver qué pasa entonces con esta serie. Entonces, vamos a indicar primero quién es A sub n. A sub n es todo lo que está adentro, es todo el término general. Es decir, es n más 1 elevado a la n sobre 3 elevado a la n. Bueno, que también lo podríamos expresar de esta manera. N más 1 sobre 3, todo elevado a la n. ¿Sí? Asociando esto en una sola potencia. Entonces calculemos el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto de A sub n. Es decir, límite n tiende a infinito, raíz enésima, valor absoluto, y escribo toda esta expresión. N más 1 sobre 3 elevado a la n. Cierro ahí el valor absoluto y todo eso está dentro de la raíz. Bien. Recuerden que hay una propiedad de los del valor absoluto que me decía que el valor absoluto de una potencia de x a la n, si es que n es un número entero, incluso obviamente si es natural con mayor razón, esto es lo mismo que escribir valor absoluto de x, todo el valor absoluto elevado a la n. Es decir, el exponente lo puedo sacar. Si esto es válido para todo n perteneciente a los enteros en general. ¿Mm? Con razón, con mayor razón a los naturales. Entonces, acá vamos a escribir el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto de n más 1 sobre 3, todo eso elevado a la n. Saco el exponente. Y acá puedo simplificar la raíz con la potencia. Y nos quedó el límite cuando n tiende a infinito. Directamente puedo escribir de n más 1 sobre 3. No hace falta el valor absoluto, porque eso es siempre positivo. Y cuando resolvemos este límite, nos queda ¿cuánto? Infinito sobre 3, nos queda infinito. Entonces, por el criterio de la raíz, esta serie, podemos decir, la serie, esta que nos dieron, es divergente. Y con eso termina el ejercicio. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, como ven, no es nada de otro mundo, es cosa de resolver el límite. Por ahí, sí, Profe, sí, pregunto. ¿no se puede llevar a lo real y tratar de resolverlo? Claro, si es que hubiera una indeterminación, eso es justamente lo que yo estaba por decir, si hubiera alguna indeterminación en el límite, sí, si uno ve que necesitaría aplicar la regla del L'Hopital, ya tendrá que usar una función auxiliar, irme a los reales, resolverlo al límite y usar el teorema que vimos en su oportunidad. Pero en este caso no hay ninguna indeterminación, así que el límite acá es, el cálculo del límite acá es directo. No necesito ir a los reales. Bien, profe, gracias. Bueno, a ver si hay algo más. Profesor, Sí, pregunte. ¿por qué n pasa adelante? O sea, en el valor absoluto. ¿Cómo? ¿Por qué hace ese... si Esta lo n, pone como... Sí, porque hay una propiedad del valor absoluto que dice si vos tenés valor absoluto de a a la n, lo podés escribir, si vos tenés el valor absoluto de una potencia, esto es lo mismo que vos escribas el valor absoluto de a todo elevado a la n. Y eso es válido para todo n perteneciente a los, que lo pongamos, a los naturales. También vale para todos los enteros. Puedo extraer el exponente del valor absoluto.
Es una propiedad de valor absoluto. Propiedad del valor absoluto. Esto es de cálculo 1. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Bueno. Bueno. A ver qué hay acá. Acá hay otro ejercicio. Bueno, este ejercicio está acá resuelto. Dice el ejercicio 20B de la guía. Estudia la convergencia de esta serie mediante cualquier criterio apropiado. Ahora no le dicen qué criterio usar. Bueno, acá está resuelto con el criterio de la raíz. No voy a ver todo el detalle, esto lo pueden ver después cuando ustedes estudien. Pero bueno, el A sub n, como uno pretende usar el criterio de la raíz, le llamamos A sub n a todo, toda la expresión completa. Y se calcula el límite. Acá está. El límite, cuando n tiende a infinito, de la raíz enésima del valor absoluto de todo esto que está acá. Como ustedes ven, el menos 1 elevado a la n menos 1, eso vale 1 o menos 1, dependiendo si n es par o impar. Pero al distribuir el valor absoluto, como acá hay un producto, eso va a quedar 1 directamente. Y como toda esta parte, esta potencia que está aquí a la derecha es siempre positiva, su valor absoluto es ella misma, entonces directamente nos queda la raíz enésima de esta potencia. Y acá se puede simplificar esta n con la raíz, la potencia con la raíz. Y queda el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de n más 2. Esa raíz enésima de n, si la escriben como potencia, queda n elevado a la 1 sobre n. ¿Y qué pasa con el límite? Si uno pretende calcular este límite, acá nos está quedando infinito elevado a la 0. Y esa es una indeterminación. ¿Mm? Por eso, acá dice, bueno, a ver, ¿qué pasa entonces con ese límite? Acá está faltando indicar que esto tiene la forma infinito a la 0. Por eso, en este caso, toman una función auxiliar. Nos vamos hacia los reales. Acá falta escribir x pertenece al intervalo cerrado 1 infinito. En esta parte. Ay, Dios. Acá, Y en la que, teoría. y que para todo n, f de n igual a sub n, ¿verdad? No hace falta porque ya se nota. Eso recién cuando vayas a sacar la conclusión, ahí hay que escribirlo al teorema. Acá vamos a decir, necesitamos saber qué ocurre con el siguiente límite, ya que vamos bien esto, ya que tiene la forma indeterminada infinito elevado a la 0. Por eso, si no tuviera esa indeterminación, ya estaría resuelto. Bien, y acá se toma una función auxiliar f, tal que f de x es x a la 1 sobre x, con x perteneciente al intervalo cerrado 1 infinito. Ahí estoy diciendo que x ya es una variable real, porque pertenece a todo un intervalo. Y puse 1 infinito porque la serie esta comienza en 1, creo. A ver, sí, porque acá comienza desde n igual a 1. Si esta serie hubiera sido desde n igual a 20, entonces digo para todo, o sea, defino la función en el intervalo cerrado 20 infinito. ¿Me siguen? Bueno, esa cosita es lo que está faltando ahí escribir en el PDF. Bueno, tengo la función auxiliar y acá está resuelto el límite. Le llaman i a lo de adentro, a toda la función, aplican el logaritmo en ambos miembros, se baja el exponente,
todo esto se le calcula el límite al logaritmo de i. Recuerden esta parte. Recuerden que cuando ustedes tenían las indeterminaciones, infinito a la 0, 1 a la infinito o 0 a la 0, cualquiera de esas tres, siempre hay que hacer lo mismo. Hay que utilizar el logaritmo para poder bajar el exponente y luego resolver con L'Hopital. Pero se hace el límite del logaritmo y luego el logaritmo. ¿Qué ha hecho acá? Ah, bueno, hay otra forma de hacerlo. Bueno, no importa. Se le ha calculado el límite al logaritmo de i. Bueno, se baja el exponente, se acomoda, acá se tiene infinito sobre infinito, aplica la regla del L'Hopital y ese límite da 0. Acá está. El límite del logaritmo de i es lo mismo que el logaritmo del límite de i. Esta partecita es por teorema del límite de la función compuesta. Como ese logaritmo vale 0, entonces e a la 0 es el valor del límite. O sea, ese límite vale 1. Y acá está expresado lo que recién decía el compañero. El f de n es n a la 1 sobre n. Coincide con el a sub n. Digamos, con la expresión que uno quería tener. Y por teorema, entonces se concluye que el límite, cuando la variable es n natural, vale 1. Y el límite que teníamos era así, la expresión n a la 1 sobre n más 2. Bueno, como esto tiende a 1, 1 más 2 me da 3, el límite vale 3. Al ser mayor que 1, por el criterio de la raíz, podemos concluir que la serie es divergente. Bien. Y con esto está terminado el tema de series. Profe, Sí. entonces nos convendría, a menos de que fuese muy evidente, utilizar el de la raíz siempre primero, si es que no la tenemos clara, porque esa es la que más abarca. Sí y no. Ten en cuenta que los límites son por ahí algo. Si, como yo te decía al principio, si vos ves que al aplicar el criterio de la raíz se te simplifica la raíz, como en este caso, acá la n se simplificó con la raíz y te queda una expresión más sencilla, sí, úsalo. Aunque en este caso, a pesar que se simplifica, todavía nos queda esta expresión que hemos tenido que usar una función auxiliar. Y meternos por todo este camino, resolver este límite y recién usar el teorema y el criterio de la raíz. Sinceramente, si a mí me dieran, si yo tuviera que rendir el parcial y me dieran esta serie para analizar, lo que yo haría, usaría el criterio del límite del enésimo término para la divergencia. O sea, yo le calcularía el límite cuando n tiende a infinito a todo esto directamente. A ver si se acuerdan de ese criterio. Vamos a ir para acá arriba, a ver si está por acá. No me acuerdo en qué parte estaba, pero a ver. No, por acá no. No, esta serie geométrica. ¿Dónde anda? Esta es propiedad 6. Propiedades. Ah, acá está. Este, pero no es este, sino el contrarrecíproco. Este teorema. Yo, si esa serie me lo hubieran dado a mí en el parcial, yo usaría esto. Le calculo el límite cuando n tiende a infinito a todo el término general. Y si no me da 0, entonces voy a concluir que la serie es divergente. Y efectivamente eso ocurre. Solo que acá se usó el criterio de la raíz porque se lo tomó como otro ejemplo para usar justo el último criterio que hemos estado viendo. Yo directamente le calcularía el límite cuando n tiende a infinito a todo esto, sin la raíz enésima, a todo. Y esta parte la hago por separado, entonces me quedaría toda la base esta tendería a 3, y 3 a la infinito me da infinito. Entonces, como no me da 0,
el límite da infinito, directamente puedo concluir que la serie es divergente. Y no perdería el tiempo en hacer toda esta parte de la raíz necia. Bueno, son herramientas. Es cuestión de, en su momento, tomar una decisión y, bueno, y trabajar. Bueno, profe, Bien. gracias. Vamos a la serie P, donde estábamos, para ver la demostración de la serie P. Que es lo único que nos queda. Acá está. Esta era la serie P, la suma de n igual a 1 a infinito de 1 sobre n a la P, donde P es mayor que 0. El teorema sobre la convergencia de esta serie nos dice que si P era mayor que 1, la serie converge. Y si P es un número comprendido entre 0 y 1, incluido el 1, entonces la serie P diverge. Bueno, vamos a ver la demostración de ese teorema. Vamos a copiar esto. Vamos aquí y borremos todo esto que ya no lo necesito. Bueno, veamos la demostración de este teorema. Bien. Vamos a ver si se cumple la hipótesis del criterio de la integral. O sea, la serie que yo tengo es esta, la suma de n igual a 1 a infinito de 1 sobre n a la p. Vamos a tomar entonces una función auxiliar, una función en los reales, vamos a considerar sea f, tal que f de x sea igual a 1 sobre x elevado a la p. Y vean que acá la variable es n. N es la variable desde 1 a infinito, que es una variable natural. P es una constante positiva. Entonces, tomo la función 1 sobre x a la p con p mayor que 0. Y lo vamos a tomar en el intervalo yo puedo hacer acá una pequeña trampita, pero no sé si hacerlo o no hacerlo. Acá dice la suma de n igual a 1 a infinito. Entonces, teóricamente uno debería tomar el intervalo cerrado 1, infinito. Pero yo voy a tomar el intervalo abierto 0, infinito. Es decir, vamos a hacer así. Con p mayor que 0. Y x mayor que 0. ¿Cuáles eran las hipótesis del criterio de la integral? A ver si se acuerdan. La función f, ¿cómo tenía que ser? A ver, ¿quién se acuerda? Positiva, continua y decreciente en el intervalo. Un Bien, infinito. bien. F tiene que ser una función continua, positiva y decreciente en el intervalo cerrado, en este caso 1 infinito. Bien. F, consideremos primero, f es continua en 0 infinito. ¿Por qué? Por ser cociente
de funciones continuas. Funciones continuas. ¿Sí? El numerador es una función constante y esto es una potencia. Entonces, f es continua en el cerrado 1 infinito. ¿Por qué? Porque ese intervalo está contenido en el cero infinito. Y en cero infinito es continuo. Bien, sigamos. F de x, que es igual a 1 sobre x a la p, es mayor que 0 para todo x perteneciente al cero infinito, pero también puedo decir directamente para todo x perteneciente al intervalo 1 infinito. Es obvio que esto es positivo si x es mayor o igual que 1. O sea, por lo tanto, f es positivo. En el intervalo 1 infinito. Entonces se me va cumpliendo que f es continua y f es positivo. Ahora tengo que ver si la función es decreciente. Para eso vamos a calcular la derivada. Pero antes pongamos así. F de x es igual a x a la menos p. ¿Sí? Lo vamos a escribir como potencia con exponente negativo. Entonces la derivada vale menos p por x a la menos p menos 1. ¿Sí? Estoy derivando. Y a esto, si lo acomodo, va a quedar menos p sobre x a la p más 1. ¿Sí? Esto que tiene el exponente acá negativo, lo llevo hacia abajo con exponente positivo. Y acá observo que esto es negativo, porque p es positivo, y todo esto es positivo, porque x es positivo. Entonces, la derivada es menor que 0, pongamos acá, para todo x perteneciente al dominio de nuestra función, que sería el abierto 0 infinito. Entonces, f, acá puedo decir que f es decreciente en ¿No el sería el intervalo. abierto 1 infinito? ¿Cómo, mijo? Habla más fuerte, por favor. ¿No sería el abierto 1 infinito? Sí, pero sí está bien, pero mira, como yo he tomado la función acá, con ese dominio, al poner x mayor que 0, el dominio de f es el intervalo abierto 0 infinito. Entonces yo lo estoy analizando en todo su dominio, en el 0 infinito que yo la he definido así, porque me conviene. En lugar de hacerlo en 1 infinito, he tomado 0 infinito. Entonces, acá, ¿qué estoy deduciendo? Que la función es decreciente en todo su dominio, en 0 infinito. Entonces, acá inmediatamente puedo decir que f es decreciente en el intervalo cerrado 1 infinito, que es lo que yo quiero que ocurra. Porque si yo hubiera definido la función acá, en el cerrado 1 infinito, cuando calculo la derivada, uno deriva en el intervalo abierto. Entonces, la derivada sería negativa para todo x del abierto 1 infinito. Entonces ahí yo tendría que venir y decir, bueno, pero como la función es continua por la derecha en 1, entonces entonces la derivada es también, perdón, la función es también decreciente en el cerrado 1 infinito. Pero para no hablar ahí de continuidad por la derecha, directamente yo ya abarco todo. Como yo sé que esta función es decreciente en todo el intervalo 0 infinito, entonces es decreciente en cualquier intervalo contenido en ese, en el 0 infinito. Pongamos acá el contenido para que quede más claro todavía. Y con eso me independizo de la continuidad por la derecha. Contenido en 0 infinito. Ya está. Y con eso, entonces vemos que f, en lugar de vemos, vamos a poner vimos, lo acabamos de ver.
vimos que f es continua, positiva y decreciente en el intervalo cerrado 1 infinito. Entonces se cumplen todas las hipótesis, por lo tanto se cumple la hipótesis del criterio de la integral. Veamos cómo está resuelto en el PDF, para que ustedes vean lo siguiente. Acá se ha tomado acá no le han puesto el dominio. La verdad que no me gusta. Acá falta poner que a dónde está definida esta función. Falta aquí poner que x pertenezca a algún intervalo. Pero acá se han ido derecho a decir que f es continua en el intervalo cerrado 1 infinito y bla, bla, bla. Han calculado la derivada. Acá han visto el signo de la función. Van a calcular la derivada para los mayores. Y vean que acá me está hablando de la continuidad, ¿ven? Entonces, por la segunda consecuencia del teorema del valor medio, por eso yo, para no meterme en esto, he tomado el intervalo abierto 0 infinito. Y listo. Acá está hecho directamente en el cerrado 1 infinito. Bueno. Entonces vamos a calcular ahora. Debo calcular la integral entre 1 e infinito de f de x por dx. Donde f de x era 1 sobre x a la p con p mayor que 0. Bien. Como yo sé que a la larga voy a buscar tengo que buscar las primitivas de esta función, vamos a hacer un alto aquí y resolvamos solamente la primitiva. Busquemos todas las primitivas. La integral indefinida. Después vamos a hacer el planteo de la integral impropia. O sea, yo estoy demostrando de una manera un poquito diferente a cómo está en el PDF, pero sigue siendo válida esta demostración. Por D. ¿Cómo vamos a resolver esta integral? Hacemos esto como potencia y esto nos queda x a la menos p por diferencial de x. ¿Y cuánto vale esa integral si yo la resuelvo? Depende de cómo sea p. Si p fuera igual a 1, tengan en cuenta que la integral de x a la menos 1, eso es el logaritmo del valor absoluto de x. No sé, ¿se acuerdan? Entonces, esto lo vamos a escribir en ramas. Vamos a escribir que esto es igual al logaritmo del valor absoluto de x más c si p vale 1. ¿Sí? Si p vale 1, acá tengo la integral de 1 sobre x por dx. Y eso es el logaritmo. En cambio, si no vale 1 y es cualquier número positivo, excepto el 1, esto es una potencia, entonces va a quedar x a la menos p más 1 sobre menos p más 1 más c. Esto es si p es mayor que 0 y distinto de 1. Ahí está. Ya tengo resuelta entonces la integral indefinida. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Y ahora hagamos el planteo de la integral impropia. Vamos acá. Integral entre 1 e infinito de f de x por dx es igual a la integral de 1 a infinito de 1 sobre x a la p por diferencial de x
y esto va a ser igual al límite. Tomemos, por ejemplo, cuando b tiende a infinito, de la integral entre 1 y b de 1 sobre x a la p por diferencial de x. Bien, ahí está hecho el planteo. Ahora, vamos a considerar, de acuerdo a la integral indefinida, consideremos estos dos casos. Primer caso, p igual a 1. Entonces, le llamemos caso 1. Que p valga 1. Si p vale 1, entonces vamos a tener nosotros que la integral de 1 a infinito de f de x por dx es el límite cuando b tiende a infinito del logaritmo del valor absoluto de x entre 1 y b. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tomo la primitiva donde c vale 0, cuando p vale 1. Y aplicamos ahí la regla de Barrow. Es decir, esto va a ser igual al límite cuando b tiende a infinito del logaritmo del valor absoluto de b menos el logaritmo de 1. Y este límite está dando infinito. ¿Sí? Logaritmo de infinito es infinito. Esto es 0, no interviene para nada. Y esto de acá tiende a infinito. Entonces la integral es divergente cuando p vale 1. Entonces, la integral entre 1 e infinito de f de x por dx es divergente si p vale 1. ¿Y cómo? F de x es igual, perdón, f de n f de n es igual a la sub n para todo n natural, entonces la serie desde n igual a 1 a infinito de a sub n es divergente si p vale 1. Ahí está probado entonces. Vamos al PDF. Ahí está probado esto. Este pedacito que está aquí. Cuando p es igual a 1, la serie diverge. Ahí está probado eso. Cuando p vale 1. Bien. Caso 2. Consideremos ahora p mayor que 0 y distinto de 1. ¿Sí? Bien. Profesor, La integral de 1 a infinito, la integral de 1 a infinito de f de x por dx, ahora va a ser el límite cuando b tiende a infinito de la integral entre 1 y b. A ver, espera un minutito que como dice aquí. Ah, no, ya puse directamente el límite, no hace falta que ponga la integral. Un cachito. Ya pongamos directamente la primitiva que corresponde. Ya, el planteo ya está hecho, ¿para qué voy a hacer de nuevo? Acá, como p es mayor que 0 y distinto de 1, ahora lo que corresponde escribir es esta expresión. Consideremos c igual a 0. X a la menos p más 1 sobre menos p más 1. Límite, entonces va a ser acá. X a la menos p más 1 sobre menos p más 1 entre 1 y b. Y ahí aplicamos la regla de Barrow.
Entonces esto va a ser igual al límite cuando b tiende a infinito. Reemplazando la x por b, nos queda b a la menos p más 1 sobre menos p más 1, menos, y reemplazo la x por 1, y queda 1 a la menos p más 1 sobre menos p más 1. El límite de toda esta parte. Bien. Vamos a simplificar un poquito esta expresión. Esto lo puedo escribir así. Límite. Cuando b tiende a infinito. Fíjense que el denominador es el mismo, ¿sí? Entonces yo puedo escribir esto como una sola fracción. En lugar de escribir menos p más 1, lo puedo escribir como 1 menos p. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Menos p más 1 es lo mismo que 1 menos p. Simplemente estoy ahí, intercambiando los términos. Arriba nos queda b a la menos p más 1, o pongamos así, a la 1 menos p, menos 1. ¿Sí? Porque todo esto vale 1. 1 elevado a cualquier cosa, eso vale 1. Es el número 1. Y nos quedó este límite. ¿Está? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de que sigamos? No, sigo entendiendo, profe. Bien. Entonces yo le voy a preguntar ahora lo siguiente. ¿Qué pasa si ustedes tienen el siguiente límite? Límite, vamos a los reales, por ejemplo. Límite, cuando x tiende a infinito, de x elevado a la n. Y n es un número positivo y distinto de 1. ¿Cuánto valdrá este límite? Perdón. Disculpe. Espere. Olvídense de lo que acabo de decir. Esto no es verdad. Usemos otra letra acá. Pongamos una A. Así como está. A es un número real. Y lo hagamos, sí, A es un número real. Dígame, ¿qué pasa con este límite? ¿Cuánto valdrá? Infinito. Infinito. Y podría ser 0 si es negativo. ¿Cómo? Si A es negativo, podría ser 0. Ajá, bien. Se abren ramas, digamos. Ajá. Este límite va a dar 0 si A es negativo. Ajá. ¿Qué otra situación puede presentarse? ¿Se dan cuenta? 0 es 1. Me quedé indeterminada uno. cuando hace Una 0. determinación, claro. ¿Qué indeterminación? A es una Cuando constante. infinito elevado a 0. No, pero A es una constante. Ah, claro. La indeterminación es si vos tenés la base tendiendo a infinito y el exponente tendiendo a 0. Esa es la indeterminación. Pero si vos tenés la base tendiendo a infinito y el exponente es el número 0, eso vale 1. Cuidado con esas cosas. Indeterminado es cuando la base y el exponente son variables. Pero si el exponente es una constante, acá es constante, no es indeterminado. Tengan cuidado con esas cositas. Entonces, a ver en qué quedamos con este límite. Es 1 si A es 0. Bien, este límite vale 1 si A vale 0. Muy bien. Y vale infinito si A mayor que 0. Y vale infinito si A es positivo. Si A es negativo, por ejemplo, x elevado a la menos 15, es lo mismo que poner 1 sobre x a la 15. Y si x está tendiendo a infinito, obviamente esto va a tender a 0. ¿Sí? Por eso vale 0 el límite cuando A es negativo. Si A vale 0,
x a la 0 vale 1. X elevado a la 0 vale 1. Entonces ahí yo tendría el límite cuando x tiende a infinito de 1, o sea, de una constante. Y el resultado es la constante, que es el 1. Y si a es cualquier número positivo, el límite va a dar infinito, porque infinito elevado a un número positivo es infinito. Ahí está. Claro, ¿de acuerdo? O sea, que acá el resultado de este límite depende de A. ¿Y qué es A? ¿Qué es A en esta expresión? ¿La constante real? El exponente. ¿Sí? Esto es una potencia. Esto es una potencia. X es la base, pero A es el exponente. Es exponente. O sea que este límite depende de cómo sea el signo del exponente, si es 0 o si es negativo o si es positivo. En nuestro caso, el exponente es 1 menos P. Entonces analicemos. ¿Qué pasa si fuese 1 menos P? Si A fuera igual a 1 menos P, acá yo tendría 1 menos P menor que 0, 1 menos P igual a 0, 1 menos P mayor que 0. Despejando P de aquí, acá obtendría P mayor que 1. Acá obtendría P igual a 1. Y acá obtendría P menor que 1. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. P igual a 1 no está acá considerado, porque acá estoy en el caso P distinto de 1, ¿ven? El igual a 1 ya fue considerado antes. O sea que ahora no me importa si P vale 1. Es decir, que para nosotros esta rama no me sirve. No la vamos a estar utilizando. Solo me va a interesar qué pasa si P es mayor que 1 o menor que 1. Entonces, acá, este límite, para saber qué pasa, yo tengo que considerar esas dos situaciones. Y veamos qué ocurre. Este límite va a ser un caso. Si P es mayor que 1 o si P es menor que 1. Pero no nos olvidemos que P es positivo. O sea, es positivo y menor que 1. ¿Sí? Por eso entonces acá voy a poner 0 menor que P menor que 1. Y ahora analicemos. Si P es mayor que 1, acá esta potencia, ¿a qué va a tender? Si A P cero. es más grande que 1. Sí, a 0. Infinito. Esto va a tender a 0, porque el exponente me va a dar negativo. Por ejemplo, si P vale 1,1, acá me queda 1 menos 1,1, me va a dar un número negativo. Entonces, esto va a tender a 0. Por lo tanto, el límite me va a dar menos 1 sobre 1 menos P. Y si P es un número menor que 1, por ejemplo, 0,9, 1 menos 0,9 me va a dar un exponente positivo. Infinito elevado a un número positivo me va a dar infinito. ¿Sí? Infinito menos 1 me da infinito. Entonces, ¿y qué signo tiene el denominador? Como P es menor que 1, 1 menos un número menor que 1 me va a dar positivo esto. Entonces, infinito sobre un número positivo me va a dar más infinito. ¿Alguna pregunta? No, profe. Entonces, fíjense que la integral existe y tiene este valor si P es mayor que 1. Entonces, anotemos. La integral de 1 a infinito de f de x por dx vale infinito si 0 es menor que P, menor que 1. Por lo tanto, la integral
diverge. Porque me está dando infinito. Entonces la serie diverge. ¿Dónde estaba la serie? Por acá ya... Esta serie diverge. Copiamos esto. Por lo tanto, la serie, lo escribamos así, con palabritas. Entonces, la serie, pongamos acá f de n, o a sub n, lo mismo. A sub n, diverge. El criterio de la integral me decía eso. El criterio de la integral me decía que la integral y la serie divergen las dos o convergen las dos. Es decir, si la integral diverge, entonces la serie diverge. Y si la integral converge, entonces la serie diverge, converge. Entonces la serie diverge si 0 es menor que P, menor que 1. Ahí queda probado lo que dice el teorema. Acá está abajo, ¿ves? La serie P diverge si P está entre 0 y 1. Y ya habíamos visto que también diverge cuando P vale 1. Entonces ya está aprobada la segunda parte esta de la tesis. Y por último, la integral. Pongamos acá. Y la integral de 1 a infinito de f de x por dx es igual a menos 1 sobre 1 menos P, es decir, converge. La integral converge si P es mayor que 1. A ver, perdemos esto. Converge. Acá. Si P es mayor que 1, entonces la serie de n igual a 1 a infinito de a sub n converge. No se olviden que a sub n es lo mismo que f de n. Eso ya sabía. De todas maneras lo volvamos a escribir. A sub n es f de n para todo n natural. Todo esto vale por el criterio de la integral. Y con eso queda aprobado. Queda aprobado el teorema. ¿Alguna pregunta? Profe, ahí no ponemos si P es mayor a 1. Converge si P es mayor a 1. Ah, sí. Claro. Sí, converge si P es mayor que 1. Exacto. Profe, ¿podemos sacarle foto? Sí, de todas maneras está todo en el PDF, ¿no? Solo que yo lo hice en otro orden nada más, pero bueno, a ver, ya te lo voy a... Vamos acá arriba. En el PDF solo llega al resultado, A ver, que ya estaba veamos. en otro lado. Veamos el PDF, acá está. Usaremos el criterio de la integral. Acá analiza que para todo n, f de n es a sub n. F es continua en el cerrado, f es positiva en el cerrado, calcula la derivada, ve que es negativa. Como es continua en el cerrado, entonces la función decrece en el cerrado 1 infinito. Ahí ha visto que toda la hipótesis se cumple. Entonces acá satisface las hipótesis del teorema, lo podemos aplicar. Entonces hay que determinar si la integral converge o diverge. Acá está la integral. Lo que pasa es que acá ha usado un resultado que nosotros ya habíamos visto antes. No sé si se acuerdan, esto lo vimos en integrales impropias. Bueno, lo que pasa es que yo he resuelto la integral acá. Y se lo podría poner con ese resultado en el final. Sí, está medio puesto de prepo ahí ese resultado. No, en realidad, lo que pasa es que cuando te tomen esto en el examen final, te van a decir,
Ahora vos tenés que demostrar este resultado, de que converge, este integral converge si P es mayor que 1 y diverge si P está entre 0 y 1. Y la demostración de esto ya lo hicimos antes y ahora yo la he vuelto a hacer. De todas maneras, ahí tenés, copia todo. A ver, pará, no copié toda esta parte de la hipótesis porque eso es lo mismo. Vamos acá, ahí copiar. Ahí hace una copia. Ahora baje. Sigo más abajo. Ahí. Listo. Para que baje un poquito más. Ahí va a estar mejor. Ahí está. Vamos al caso 1. Ahí estamos en el caso 1. Sigue bajando. Y vamos al caso 2. Ahí arranca el caso 2. Listo. Y bajemos hasta el final. Hasta ahí. Eso es para entre 0 y 1. Y un poco más abajo para los P mayores que 1. Ahí está. Gracias, profe. Bien. Bueno, con esto se terminó lo de series. Y vamos a pasar a... Arranquemos un poco con lo que son las series de potencia. Nosotros hasta ahora todas las series han sido series numéricas. Nosotros hemos tenido la suma, por ejemplo, de n igual a 1 a infinito de a sub n, donde a sub n es una expresión que depende solamente de n. Una expresión, no sé, cualquiera, la que a ustedes se le ocurra. Supongamos 7 tercios a la n más 4 por 2 sobre n factorial por menos 1 a la n más 5, qué sé yo. Esto es una serie, ¿sí? Una serie numérica. Yo no sé si esto converge o diverge, no lo sé. Pero si uno la desarrolla, esta serie, cuando n vale 1, quedaría, no sé, 7 tercios elevado a la quinta por 2 sobre 1 factorial, y esto daría positivo, por 1. Más 7 tercios elevado a la sexta por 2 sobre 2 factorial por menos 1. Y así seguimos. ¿Sí? Son números. Siempre estoy sumando números. Esto es un número, esto es un número, todo lo que sigue es número. Esto es una serie numérica. Si es divergente, no me sirve. Si es convergente, converge a algún número. El resultado da un número. ¿Están de acuerdo? No hay ninguna variable acá. Y ahora vamos a comenzar a ver un tipo de series en las cuales hay una variable que es la variable X. Eso es lo que se denomina serie de potencia. Vean la forma que tiene. La suma desde n igual a 0 a infinito. Acá comenzamos con n igual a 0. A sub n por x a la n. El a sub n es un coeficiente que va a ser un número real. X a la n es una potencia con exponente 0 o natural. Vean entonces, si la desarrollo es, cuando n vale 0, nos queda a sub 0 por x a la 0, pero x a la 0 vale 1. Entonces queda a sub 0, es el primer término. Más, cuando n vale 1, queda a sub 1 por x a la 1. Cuando n vale 2, a sub 2 por x al cuadrado. Y así, a sub 3 por x al cubo, y así seguimos indefinidamente. Lo que ustedes están observando acá es que todo esto, toda esta expresión es una expresión polinomial. Es un polinomio. Un polinomio de una cantidad infinita de términos. Es un polinomio infinito. Y la variable es x. Es un p de x. Eso se llama serie de potencia. No necesariamente tiene que ser x a la n. La potencia puede ser x menos c a la n. O sea, en lugar de x, uno en general va a tener x menos c. Si c vale 0, tengo la serie anterior. En un caso particular. Pero en general, uno tiene una potencia así. X menos c elevado a la n. Si uno la desarrolla, queda todo esto, que sigue siendo un polinomio.
Solo que ahora se llama serie de potencias centrada en C. C es un número real cualquiera. Entonces, si yo tengo, bueno, esto ya, vamos para acá, borremos un poquito aquí. Profe, ¿y sí o sí empieza en n igual a 0? Sí. En realidad puede comenzar desde cualquier número n, 0 o natural. Pero básicamente desde 0 lo vamos a hacer, porque cuando n vale 0, estaríamos obteniendo el término independiente del polinomio. ¿Me sigue? Claro, sería para todo n en el que se obtenga el término independiente, digamos. Claro, exactamente. A ver, hagamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo la serie desde n igual a 0 a infinito. No sé, de n cuadrado más 1 por x menos 2 elevado a la n. Si yo desarrollo esto, ¿qué va a pasar? Cuando n vale 0, acá me queda 1. Por esto a la 0. Como esto queda elevado a la 0, da 1. Entonces esto es 1. Más. Cuando n vale 1, acá me quedaría 2 por x menos 2 elevado a la 1. Más. Cuando n vale 2, 2 al cuadrado de 4 más 1 me quedaría 5 por x menos 2 al cuadrado. Más. Si n vale 3, me quedaría 10 por x menos 2 al cubo. Más. Sigo acá abajo. Si n vale 4, quedaría 17 por x menos 2 a la cuarta. Si n vale 5, quedaría 26 por x menos 2 a la quinta. Y así sucesivamente. Uno puede desarrollar todos los términos hasta donde uno quiera. Esa es una serie de potencias. Vean que esto es un polinomio. Pero yo no puedo acá hablar del grado del polinomio. En realidad sería un polinomio de grado infinito. No tiene sentido decir eso. Así que ni siquiera lo digan. Pero en su mente tengan en cuenta, es como si fuera un polinomio de grado infinito. Bueno, esto es una serie de potencias. Y en este caso, es una serie centrada en 2. Así se dice. Porque acá tengo el x menos 2 a la n. Bien. Bueno, acá tienen un ejemplo de una serie de potencias centrada en 0. Porque acá dice x a la n. Esta está centrada en 1 porque dice x menos 1 a la n. Esta está centrada en menos 3 porque dice x más 3 a la n. Bien. Pero ahí decía sobre n, ¿verdad? Sí. Esa n está aquí en una constante que si quieres la podés asociar debajo de esta potencia. O sea, te daría la constante, es decir, aquí toda esta partecita, esto sería la sub n. ¿Sí? No, digo porque pensaba que n empezaba en 0. No, ajá. Ah, está bien. Acá empieza en 1. Bien. Muy bien. En 0 acá no podría comenzar. Muy bien. Bien. Sigamos. Esto está hablado, bla, bla, bla. Y veamos qué pasa. Lo que uno quiere ver es si la serie converge o si la serie de potencia diverge. Y lo que uno quiere determinar es para qué valores de x la serie converge y para qué valores de x la serie diverge. Esa serie es una función de x. Como ustedes ven, que es una función polinomial, pero no puedo hablar tan así como función polinomial, porque no tiene grado, el grado sería infinito. Tiene la forma polinomial. Es polinomial si es que tuviera fin. O sea, yo acá, si yo corto, si yo digo, bueno, esto es aproximadamente, vengo y lo corto aquí, bueno, ahí sería aproximadamente igual a este polinomio de grado 5. Ahí sí sería un polinomio, ¿sí?
Pero como es infinito esto, tiene una cantidad infinita de términos, no puedo hablar de que es efectivamente un polinomio, porque si no tendría que decir qué grado tiene y no lo puedo decir. Pero sí tiene una forma polinomial. Lo que uno quiere determinar de las series de potencias es el dominio de esa serie de potencias. Ese dominio es el conjunto de todos los valores de X para los cuales la serie esta converge. ¿Sí? Es decir, no todas las series de potencias convergen. No todas tienen el dominio todos los reales. Depende del coeficiente este que está acá a la izquierda, del A sub n, y de toda la potencia para ver cuándo es convergente y cuándo es divergente. Entonces, esto es una función de X y lo que nos importa es determinar el dominio de esa función, que es el conjunto de todos los valores de X para los cuales esta serie converge. Bueno. Hay una especie de un teorema que en realidad dice que toda serie de potencias converge en su centro. O sea, si X es igual al centro, si X es igual a C, seguro que la serie es convergente. Ya acá lo pueden ver. Es decir, el número C siempre está en el dominio de la función. Porque si X es igual a C, C menos C vale 0. Entonces, 0 elevado a la n es 0. Todo esto se va a hacer 0, 0, 0. Solamente me va a quedar el primer término, el A sub 0. Entonces vean que el f de c existe. Vamos acá, en este ejemplo. Si x vale 2, ¿qué pasaría? Si yo esto le llamo f de x, por ejemplo, si x es igual a 2, yo estaría calculando el f de 2. ¿Cuánto me da f de 2? Todos los términos, desde el segundo hacia la derecha, todos se hacen 0 cuando x vale 2. ¿Ve? Entonces queda directamente 1. ¿Ve? Existe. El f de 2 existe. ¿Eso qué significa? Que el 2 pertenece al dominio de esa función. O sea, siempre el centro es un valor del dominio. Por lo tanto, la serie siempre converge en el centro. Bien. Esto ya está. Hasta acá vamos a llegar hoy, porque ya esta parte ya se empieza a complicar. Ya lo vemos el jueves, terminamos con esto y hacemos algún repaso. Acá lo vamos a dejar porque no quiero ya... Si me meto en esto me va a llevar más tiempo que 5 minutos, entonces no. Bueno. Dejamos aquí. Nos vemos entonces el jueves, que creo que ya es la última clase. Tengan en cuenta que esto de serie de potencias no va al parcial ni a las recuperaciones, pero sí va al examen final. Ok, profe. Bueno, Nos vemos. nos vemos. Muchas gracias, profe. Nos vemos. No, profe, suerte. Igualmente, hasta luego. Profe, una consulta. ¿Llegarían las regularidades para diciembre o en febrero? ¿Cómo, mijo? Si la regularidad de cálculo 2 llegaría para el examen final de diciembre o en febrero sería. Sí, va a llegar. No sé si para la primera mesa, pero seguramente para las otras dos que hay, sí. Hay 3 mesas en diciembre. Vamos a tratar de llegar también para la primera mesa. Todo depende de la cantidad de parciales y el tiempo que nos lleve corregir. Pero vamos a tratar de llegar para que puedan rendir desde la primera mesa. Ok, gracias, profe. Profe, una consulta. ¿Dio clase de consulta el viernes? No, el viernes he tenido un problema, no he dado la consulta, no he podido. Ah, listo. ¿Y este viernes va a dar? Sí, este viernes doy consulta ya para el parcial. A ver, espérate que me acuerde cuándo doy, ya te digo a qué hora. Tengo anotado por acá. ¿Siguen siendo teóricas o son prácticas también ahora? Sí, se puede consultar teoría y práctica. Ah, listo.
creo que estoy de 4 a 6. No lo tengo acá anotado. No Calculo estoy- que lo vi después, ¿verdad? Fíjate en el horario de consultas que se han puesto. Creo que yo estoy el viernes de 4 a 6. Neta, listo. Gracias, profe. Que le vaya muy bien. Vamos. Nos vemos, profe. Gracias por la clase. Gracias. Hasta luego. Recording stopped.